alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días a DJ Juan Diego, bateando de emergente en unos segundos. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven en Metcon Go por streaming y en la pantalla 4 RPC Televisión en señal de televisión abierta. Hoy es jueves 29 de abril del año 2021, penúltimo día del cuarto mes del año, Flor. Esto va a balazo. Y otra vez tenemos que iniciar con un comentario sobre las maravillosas leyes que pasa a la Asamblea. Maravillosas y profundísimas leyes. Oye, que pasa a la Asamblea. ¡Qué bárbaros! Increíble. ¿Cómo que se llama el proyecto? La ley que aprueba... Espérate, es que... ¡Qué barbaridad! Una cosa y lo habíamos vaticinado desde el lunes, que ahora venía el chorizo de leyes que con una óptica muy particular los diputados consideran fundamentales, mientras las leyes realmente importantes permanecen sin la discusión adecuada y sin aprobación, sobre todo, como la ley del cannabis medicinal. Mira, la de ayer es aprobado en segundo debate el proyecto de ley número 210 que declara fiesta folclórica el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedací y crea su patronato. Es fundamental, ¿no? El país se salva con este tipo de leyes, sin duda alguna, en medio de una pandemia. Una barbaridad. Y por otra parte, el ministro Héctor Alexander reapareció públicamente en el diálogo de la Caja del Seguro Social, en donde llevó... ¿Eso no fue antes de ayer? El tema, eso fue... Creo que fue ayer. No, antes de ayer. Antes de ayer, sí. Lo dijimos ayer. Llevó el tema de manera cruda, como deben decirse las cosas, es decir, la calamidad. La balanza la calamidad fiscal que tenemos y que está manejando el gobierno. Pero sí. La pregunta es por qué entonces no se ha hecho nada y por qué él no ha puesto orden. Sin que haya ahorros a la vista. Es decir, no se ha visto un esfuerzo por apretarse el cinturón por parte del Estado. Al contrario, la planilla creció, como ya hemos comentado aquí, y no creció precisamente en médicos y enfermeras. Por otra parte, se sentaron ayer las enfermeras con el ministro de Salud en un diálogo por resolver un tema que a mí se me antoja que es otra imagen surrealista, Flor, de estas del trópico. O sea, $58,000 es lo que le adeudan a las enfermeras de los compromisos, casualmente de compromisos de terminación de huelgas anteriores. Para ellas es un mundo, entonces, para el gobierno es un cuara. Sí, entonces yo no entiendo por qué darles largas y una sentada y bueno, sí, que para la foto cuando lleguen al acuerdo. Oiga, hoy es jueves de refrendos, refrenden eso. Es increíble, es increíble. Eso cuesta mucho menos que las fiestas que se están tirando. Sí, por supuesto. Es que entre mi cultura, que sigue sin rendir cuentas, de las contrataciones por $43,000, más lo otro de Tu Cultura en Casa, el costo que ha tenido ese programa, que a lo mejor con buenas intenciones para mantener a la gente con algo entretenido en su encierro de cuando estábamos encerrados, hay recursos para poder honrar el compromiso con las enfermeras, hombre. Hay plata para lo que quieren que haya. Pero no, insistimos en invertir las prioridades, increíblemente. No. Y la ciudad de Panamá amaneció con una escasez de agua en virtud de un daño que se produjo en la planta potabilizadora de Chilibre, en una tubería de 60 pulgadas que había que reemplazar y que los trabajos requieren, según escuché al director del IDAN, Juan Antonio Ducret, es un trabajo delicado que requiere además un tiempo de fragua el resanado, reparación de la tubería, por lo que se espera que a partir del mediodía de hoy comience a servirse nuevamente las tuberías de agua de la parte de la ciudad que se quedó sin agua, cuestión que puede tardar otras 24 horas a partir del mediodía. Sí, lo que yo no entiendo es cómo nos hemos como acostumbrado a que aquí no hay agua y no pasa nada, pues. O sea, ¿y cómo con tantos gobiernos hemos construido otra planta? O sea, ¿tenemos esa o esa? No, eventos suceden, Flor, evidentemente. Suceden, pero para eso tiene un plan B. Tienes que tener un plan B. Eso es lo que digo. O sea, algo tan elemental como, por ejemplo, tener una planta eléctrica que surta a la potabilizadora cuando
se vaya la luz, el fluido eléctrico en esa área, no se ha resuelto en los últimos 30 años. Algo tan elemental como eso. Como tener una planta de plan B. Una planta eléctrica para un plan B para cuando se vaya la luz. Ahora, si hay uno entiende, si hay una rotura de tubería, etcétera, es otro evento. Pero hay cosas para las... Bueno, ¿Cómo ningún gobierno ha querido hacer eso? Para ese evento se diseñó un plan B y se construyó, para que veas que sí se puede, que es la línea paralela. Por eso es que no se queda toda la ciudad sin agua, se queda solamente una parte de la ciudad sin agua. Y la otra parte que abastece la potabilizadora de Miraflores, que administra la autoridad del Canal de Panamá, claro, que nunca se queda sin agua. Entonces ahí vemos el contraste de querer. De lo que es administrar adecuadamente un bien público, y el otro que se administra con todas las deficiencias de la gestión de cobro, de la politización de la entidad, del desperdicio de agua porque hay fisuras que, como eso estaba enterrados a la tierra, nadie las ve, entonces no hay interés tampoco en hacer una reparación a fondo. Y bueno, la casa pierde y se ríe, pero la población en el medio sufre, porque como en todo. Hoy la mitad de la población de la ciudad por lo menos no ha podido recibir agua en sus casas. Exactamente, porque no todo el mundo tiene edificio con planta y con tanque de reserva. Exacto. Entonces hay mucha gente que simplemente depende del grifo, y si en el grifo sale aire, pues no hay modo. No hay. Y a mí me parece que eso es impresionante. No, en Panamá, Flor, en un país como Israel, donde llueve 10 días al año, ahí nunca deja de haber agua en los grifos de las casas, ¿no? Jamás deja de haber agua en los grifos de las casas. En Panamá, que llueve 10 meses al año, desperdiciamos el agua y, bueno, tenemos varios días del año en que no tenemos agua en las casas. Increíble. Eso no tiene ninguna presentación. Oye, hablando de ninguna presentación, ¿vieron lo feo que se puso Colombia? Oye, sí, terrible. Una propuesta de reforma tributaria en un tiempo muy difícil para toda la población del planeta, y que lo mismo que ocurre en la mayoría de países de Latinoamérica, que las reformas tributarias, cuando el Estado requiere aliviar su situación fiscal, y ojo que nos veamos en ese espejo, sobre todo los gobernantes que tienen que tomar las decisiones y los diputados que tienen que tomar las decisiones legislativas, pretenden cargarle la múcura al sector de la clase media, que es la que siempre ha llevado el peso fiscal del Estado. Uh-huh. ¿Por qué no se hace como, por ejemplo... esa gente de clase media es cada vez menor? Cada vez menor. ¿Por qué no se hace como, por ejemplo, ayer, a propósito, un día histórico, primera vez en la historia de los Estados Unidos, que el presidente de los Estados Unidos, en su discurso de la Unión, en el Congreso, está escoltado por 2 damas. Y discurso porque además son 2 damas, Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes y Kamala Harris como vicepresidenta y quien encabeza el Senado. Además con mascarilla, ¿no? Ambas. Pero en el discurso, el presidente Biden planteó su plan de ayuda, de rescate, de 1.9 billones, y billones en Estados Unidos es 1.9 millones de millones, no miles de millones, como es acá los millardos. 1.9 billones de dólares para ayudar precisamente a la clase trabajadora y a la clase media, cargándole los impuestos al 0.3% más rico de Estados Unidos, que es como deben hacerse las cosas, ¿no? Por supuesto, los republicanos adversan ese tipo de medidas, las consideran una medida populista, pero es que para no ver el país incendiado como está ocurriendo en Colombia, ese es el tipo de medidas que hay que tomar, ¿no? Y eso es lo que ha generado el rechazo fundamental, más allá de las protestas con vandalismo, que nadie defiende eso. También hubo muchas protestas pacíficas con gente cantando en las calles, con gente arengando. Ahí donde te das cuenta que lo que hacen con las manos lo dañan con los pies, y lo que fue noticia fue eso. El vandalismo, por supuesto, el vandalismo y saqueo, que eso estaba totalmente fuera de lugar. Tuvo que el gobierno de Colombia que militarizar varias ciudades, es decir, sacar al ejército. Eso no se ha visto en mucho tiempo. Pero, o sea, salían los manifestantes que en verdad eran vándalos, salían de los lugares
con las televisiones bajo el brazo, o sea, invasión. Sí, no, totalmente. Saqueo, Flor, saqueo. Tenaz. Rompieron vidrieras Y lo triste de establecimientos comerciales, es bancarios. que ahí hay políticos detrás. Sí, por supuesto, porque ahí Colombia se tiene a la vuelta de la Una esquina. polarización que no se ve ni aquí. Y aquí estamos bien polarizados, pero Colombia es otra vuelta. Sí, porque allá el tema ideológico sí está pesando. El tema ideológico entre Allá sí hay izquierda, derecha, centro. Así es. Aquí hay intereses. Así es. Ahí hay ideología. Entonces, Mal o bien es ideología. Sí, entonces quienes apoyan el giro a la izquierda, aprovechan la situación para culpar al gobierno del mal manejo al tema de una reforma tributaria que sin duda se necesita, igual que se va a necesitar acá. Por eso hago la advertencia de que, ojo, veámonos en ese espejo. De alguna manera acá se va a requerir, y nosotros más que nosotros no contamos con banca central, y por lo tanto solo podemos poner en práctica políticas fiscales y no políticas monetarias para solventar situaciones de crisis. Políticas monetarias es emitir papel moneda, ¿no? Como suelen hacer los países que tienen su moneda propia. Nosotros, como tenemos el convenio con Estados Unidos, con el papel moneda de ellos, con el dólar, pues no podemos ejecutar políticas monetarias, sino solo políticas fiscales y de ahorro, que es lo que desafortunadamente ha brillado por su ausencia durante este tiempo de la pandemia. Sí, y por otro lado, ayer falleció la hija del diputado Bolota, así que desde este programa nuestro más sentido pésame. Así es. Nadie debe pasar por perder un hijo. Eso es así. No estamos diseñados para eso. Así que lamentamos mucho. Él escribió un mensaje y puso: en la vida nadie está preparado para perder un hijo. Mi bebesota se me fue y nos deja un gran vacío e inmenso dolor, pero somos creyentes y respetamos las decisiones de nuestro Creador. Cuando uno es figura pública, tu vida ya no es privada, por tal razón escuchas a pocas personas, sin temor a Dios, hablar y especular. Mi bebé murió de un paro cardíaco, en 2 semanas se operaba, pero la decisión de nuestro Creador fue otra. Los hijos son solo un préstamo que Dios nos da en esta vida pasajera. Me quedan muchos hijos y agradezco por ese regalo también. Mi deber es dar fuerzas a mi mamá, que está destrozada, ya que era mi primogénita, y seguir con mis otros hijos y hijas que me aman igual que mi madre. Profundo mensaje Así que del diputado Jairo Bolota Salazar, a quien nosotros hemos criticado aquí. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es... El factor humano, además, para los que tenemos fe y creemos, es de solidaridad en momentos tan difíciles para cualquier persona. Porque ciertamente, Flor, nadie está preparado para perder un hijo o una hija, y menos al primogénito. Y además joven, ¿no? Así que bueno, reiteramos las condolencias al diputado Bolota y a su familia. Y a su madre, que como él anotó en su mensaje, está mal. Está destrozada. Así que, cambiando de tema, oye, la Asamblea también aprobó otro proyecto que me dejó así como, ¿what? Y yo te voy a decir cuál es. Que regula la profesión de los inadaptados sociales. ¿Tú leíste eso? Te lo juro que pensé que era... Yo lo leí. Qué loco. Y todavía, o sea, es en serio. Yo pensé que era una broma. Yo también. Para implementar el ejercicio de la profesión de técnico y licenciatura en inadaptados sociales. Debe ser algo que tenga que ver con la rehabilitación de personas. Claro, pero no le pones así. Pero el título es curioso. Inadaptados sociales. Eso como si hicieras una ley de salud mental y que para los locos en el manicomio. O sea. Bueno, y lo otro, aparte de eso, lo otro que sí es importante que ya no se dice. Y lo otro que sí es importante y que mereció la inicial contra manifestada públicamente en la Comisión de Presupuestos, a donde fue el Procurador General encargado, Javier Caraballo, a sustentar un traslado de partidas. ¿A la Asamblea? A la Asamblea, pero aprovecharon para preguntarle por un anteproyecto de ley que surge de una iniciativa ciudadana de 2 abogados, Moisés Barlet y José Pití, para limitar el término de investigación preliminar, que ahora mismo en el Código Procesal Penal no tiene límite, a 6 meses. Y enseguida el procurador... ¿Qué dijo? Se opuso y dijo que eso es fomentar la impunidad, sobre todo en los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, que son delitos cuya investigación... Que son además fuertes. Es compleja, así es, que es una investigación compleja, que por supuesto la investigación preliminar toma mucho más de 6 meses, porque son delitos que requieren... Mucha investigación. Mucha investigación, y en muchas ocasiones
requieren de asistencias internacionales que demoran mucho más de los 6 meses. Entonces, ojalá la Asamblea escuche lo que ha manifestado el Procurador General y no avale ese tipo de cortapisas, porque eso lo que va a generar, como bien anotó Javier Caraballo, es impunidad y más desasosiego en la sociedad, que está ávida es de que se haga justicia, que se administre justicia en forma adecuada. Esto es, según la doctrina clásica, dar a cada quien lo que le corresponde. Es correcto. Así que nada, vamos a cambio. ¿Tú qué dices? Vamos al cambio y ya venimos con nuestra invitada. Del día de hoy. Del día de hoy, que es una sorpresa. Sorpresa. Ya estamos de regreso con más. Ya tenemos a nuestra invitada del día conectada. Ella es Elga Barría, restaurantera, propietaria de Fort Bistro, pero además coordinadora de una iniciativa que busca sancionar moralmente a los corruptos. Así es. Campaña ciudadana para el rechazo social a los corruptos. Interesante propuesta. Y el objetivo que ha planteado la campaña es lograr el aislamiento social de los corruptos y que no haya espacio público en donde puedan estar tranquilos. Me recordó, Elga, a la época de la lucha contra la dictadura, en donde cuando entraba cada uno de los sirvientes, de los abyectos de la dictadura militar, a cualquier establecimiento público, restaurante, bar, etcétera, la gente agarraba la cucharita y le pegaba al vaso o a la copa para que la persona se diera cuenta del rechazo social. Y se fuera. En unas ocasiones se iban, en otras los más caraduras se quedaban y ya. Mira que la semana pasada le pasó a Arquesio Arias y se tuvo que ir. Cuéntanos, Helga, ¿de dónde surge esta iniciativa y cómo es el proyecto? Y también hay unos stickers, unas pegatinas o calcomanías muy interesantes para bumper sticker, para los vidrios atrás de los carros, para etcétera, etcétera. Así que la campaña va en serio. Elga. Sí, así es. Bueno, gracias por invitarme al programa y permitirme hablar un poquito sobre esta iniciativa que tuvimos tres activistas para tratar de hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados. Y creo que es importante también rescatar o resaltar que las tres activistas que estamos involucradas en esta campaña, si se le puede llamar así, somos activistas de calle también, porque una de las críticas que hemos recibido de quienes siempre van a querer criticar es que una calcomanía o un sticker, ¿qué diferencia va a hacer? Y definitivamente nosotros estamos claros en que hay varias trincheras desde donde debemos hacer esta lucha, pero esta es una de las trincheras. Porque no es nada más pegar un sticker en el carro o pegar un sticker en la puerta o en tu computadora. La intención de este sello, porque no es el sticker, es un sello, es hacer un pacto social. Cuando yo pongo ese sello, ya sea en mi comercio, en mi restaurante o donde sea que yo decida ponerlo, yo me comprometo a rechazar de manera no violenta a todas aquellas personas que sabemos que son corruptas. Porque no nada más tienen que ser políticos, en este caso nos estamos enfocando en figuras públicas, en políticos, pero es el rechazo total y contundente a la corrupción y a quienes son corruptos, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de nuestra propuesta están las diferentes maneras en que puedes activamente rechazar a esta persona de manera que se den cuenta de que no son bienvenidos y se recluyan en sus casas, ya que la justicia panameña no tiene intenciones de restringirles su movilidad o de meterlos presos o de quitarles sus libertades o sus privilegios, pues nosotros les tenemos que hacer saber que nosotros no estamos dispuestos a seguirlo aceptando. Así que esa es como la premisa de esta idea. ¿Dónde se pueden adquirir los sellos adhesivos? ¿A partir de cuánto? ¿Y cuánto valen? ¿Cuánto cuestan y para dónde va ese dinero, Elga? Sí, a partir del sábado 1 vas a poder adquirirlos en diferentes locales de Panamá. Está local, la mayoría son restaurantes porque pues es el mundo en donde yo me muevo y donde puedo tener el acceso para la venta, así que son Local Panamá,
También está Pro Health Shop, que es en Coco del Mar, Beer Cluster, que es en Marbella, For Bistro, que es en San Francisco, locales en San Francisco también. La lista la tenemos posteadas en la cuenta de Instagram de Ciudadanos contra la Corrupción. Ahí la puedes ver porque no me la sé completa y cada día son más los que se están sumando. El dinero por la compra de estos stickers o sellos va a estar destinado a invertir nuevamente en producir más stickers y seguir impulsando esta campaña. Los chiquititos que son como de 2 pulgadas, que están diseñados para usarse en computadoras o en, qué sé yo, celulares o en cuadernos o en agendas, esos valen $1. Y los más grandes, que tienen un poco más de 5 pulgadas, esos se estarán utilizando costarán $2, perdón, y son destinados a utilizarse en vidrios de carros, en vitrinas de comercios, etcétera, ¿no? Elga, un poco aprovechando que estás acá con nosotros, ¿cómo va el tema de la afluencia de público a los restaurantes con las medidas de bioseguridad, el aforo limitado, etcétera? ¿Se ha visto una mejoría, una avidez de la gente de poder nuevamente ir a comer afuera con la familia, etcétera, con los amigos, a departir? Ahí se nota algo de reactivación en ese sector. Pareciera ser que sí. Yo a veces siento que soy una persona no optimista de naturaleza, entonces siempre veo estos oasis como momentos de calma, pero no duraderos. O sea, ¿tú ves que después de la calma viene la tormenta? Más que después de la tormenta viene la calma. Yo siento que no es una reactivación real y permanente, porque si yo me siento a analizar un poquito la situación del país y veo el nivel de desempleo y veo que la gente no tiene dinero, ¿cuánto tiempo más pueden seguir gastando para ir a consumir en mi restaurante o el restaurante de cualquiera, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, Guido, sí se ha visto una mejoría en la afluencia de personas, en las ganas de salir. Creo que tiene también que ver con la reactividad de la persona de haber estado encerrada por tanto tiempo, que lo que quieren es estar fuera de la casa. Por lo menos yo me siento así. Si esto es permanente, si esto está basado en un plan bien organizado de reactivación, no lo creo. Simplemente creo que cada quien está viendo cómo hace para subsistir, pero no me parece que eso sea... no me parece que esa es la forma en que deben hacerse las cosas. ¿Y tú piensas que los vuelven a cerrar? En un principio pensaba que sí. En este momento no estoy tan segura. Ahora, de lo que sí estoy segura es de que si nosotros somos obligados a volver a cerrar o a limitar nuestra actividad al delivery, mejor que nos digan que cerremos las puertas y nos vayamos. O sea, ya no tenemos ni siquiera ahorros, los que pudimos haber tenido algún tipo de ahorro o recurso para sobrevivir o subsistir o aguantar este cierre, ya no lo tenemos. Ya no tendríamos cómo volver a empezar si nos vuelven a cerrar, porque eso es otra cosa que hay que entender. Cada vez que nos cierran o cada vez que nos limitan, tenemos que volver a abrir, implica un montón de dinero. O sea, poder reactivarnos implica un montón de dinero. Entonces, lo que estoy segura es de que no sobreviviríamos, o serían muy pocos los que podrían sobrevivir un posible próximo cierre. Sí, definitivamente, y ojalá, como bien anota Elga, no haya necesidad de volver a encerrarnos, como ha sucedido en otras partes del mundo, ¿no? Y entre otros en países vecinos, muy cercanos a nosotros, porque esta epidemia o pandemia del COVID-19 pues es terrible, ni hablar de las cifras, por ejemplo en India, ayer comentábamos y cada día está peor, ¿no? Flora, ayer hubo más de 3.600 y tantos muertos. Una locura. En la India, en 24 horas. Es interesante, perdón Guido, que sí. Acá entró un carro y no escuché, que para mí es interesante lo que está pasando en Panamá en cuanto al conteo de casos y tal, ¿no? O sea, la verdad es que creo que no hay muchas personas que se puedan explicar el oasis en el que nos encontramos ahorita, y ojalá se mantenga así, ¿no? Sí, ayer en la prensa Rodrigo Noriega escribió en un análisis sobre cuál es la situación, la explicación lógica.
y es multifactorial, ¿no? Entre ellas, el grado de seroprevalencia, es decir, que más del 40% de la población de Panamá, sin haber sido vacunada, ya de alguna manera contrajo el COVID y generó anticuerpos. El otro es que tenemos unas fronteras que están mejor controladas que las fronteras de otros países, tanto fronteras terrestres como fronteras marítimas. Las terrestres, porque bueno, tenemos el tapón del Darién, que por más que esté poroso, sigue siendo una barrera natural, y se controla la entrada de personas a circular por la República con bastante eficiencia. Entonces, esos factores, sumados a la vacunación y a que la gente después de un año ha aprendido a guardar las medidas de bioseguridad con bastante propiedad. Eso según el análisis de Rodrigo Noriega. Y yo creo que tiene razón en muchos de los aspectos que menciona. Entonces, acá, por ejemplo, nunca ha habido triunfalismo. En enero, el presidente de India declaró el triunfo de India sobre el coronavirus públicamente. Y ahora el coronavirus le está cobrando ese pecado de arrogancia que tuvo. Bueno, arrogancia hemos tenido aquí también, pero... Sí, pero aquí nadie ha salido a declarar el triunfo de las medidas sobre el coronavirus. Quizá no ha salido el presidente, pero ha salido todo su gabinete a decir lo bien manejada que ha estado la situación. En la misma conferencia de prensa del martes, Sí. también salieron diciendo que esto estaba volando por ellos. Aquí siempre que han estado las cosas mejor es por ellos. Cuando las cosas están mal es por la gente. Así que quizás lo que le ha faltado al presidente de nuestro país son los cojones de pararse a decir que triunfamos. Es la diferencia entre India, pero no las ganas de decirlo o los constantes intentos de hacerlo saber. Bueno, en todo caso, todo indica que sí estamos teniendo números bajos y ojalá se mantengan. Sin embargo, ayer vimos cómo, por ejemplo, circularon escenas de transporte público, Metrobús, lleno hasta el techo, sin guardar las medidas de distanciamiento que se habían establecido con rigidez en el tiempo en que estábamos encerrados o circulando limitadamente. Entonces la pandemia sigue ahí, el virus sigue ahí, hay que cuidarse. Siempre hemos dicho la recomendación acá, usted cuídese aunque esté vacunado. Pero nada que contratan a los busitos colegiales. Nada que contratan a los busitos colegiales. Pero ¿qué puede hacer una persona que requiere utilizar el transporte público para movilizarse a sus trabajos si no tiene otra alternativa más que utilizar estos transportes colapsados? De acuerdo, pero es que la responsabilidad del aforo le corresponde al conductor del metrobús o del mibús. Claro. Él tiene un límite y tiene que cumplirlo. ¿Pero qué hace, Guido? ¿Qué hace la persona? La esperar el responsabilidad del siguiente. aforo le corresponde al conductor del bus. Pero ¿y qué hace mi trabajadora que tiene que llegar a las 8 de la mañana a trabajar en el restaurante? Sí. ¿Se para a las 2 de la mañana? No, evidentemente hace falta un plan coordinado por las autoridades para resolver ese problema. Nosotros aquí lo hemos cuestionado. Por ejemplo, ahora Flor mencionaba los busitos colegiales que llevan un año parados, salvo por el tema de la vacunación, que fueron contratados en varias juntas comunales para llevar a las personas adultas mayores a los centros de vacunación. A nadie en el gobierno se le ha ocurrido que esa sería una alternativa para evitar el congestionamiento de los buses grandes de Metrobús y un apoyo al servicio de transporte de las personas que requieren trasladarse a sus trabajos. Y eso denota la falta de planificación, sin duda alguna. Vamos, es que yo, tomando este punto del transporte, mis trabajadoras viajan desde Arraiján, desde Veracruz, todos los días para poder llegar a su trabajo. Cuando no hay una huelga de transporte, hay una huelga porque no hay agua, hay una huelga por lo que sea y tienen la calle cerrada. Y ojo, yo no le estoy quitando valor o no estoy invalidando la protesta, estoy hablando de las circunstancias. Tienen problemas porque de alguna manera siempre ocurre algo y no pueden salir cuando logran subirse al transporte público, ¿no? Entonces, se suben a este busito pirata o no pirata, atascado en gente, lleno de gente. Llegan a mi restaurante en donde yo tengo que asegurarme y ellos se tienen que asegurar de cumplir con todas las medidas de bioseguridad y eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces el MINSA llega a mi restaurante a decirme que yo ahora, además de todo lo que tengo que hacer, tengo que
nebulizar cada 15 días con una compañía obviamente certificada, avalada por el municipio, que me tiene que emitir un certificado para que yo pueda seguir operando. Pero entonces mi trabajador llega contaminado porque se subió a un bus que no tiene distanciamiento. Entonces soy yo, la dueña del restaurante, la que tiene que cargar con todo el problema y la culpa si alguien se infecta. Entonces satanizan mi negocio como el foco de contaminación, pero realmente la contaminación me está llegando a mí por otros problemas que no están bajo mi control. Esa es nuestra realidad actual. O sea, siempre la responsabilidad explota por el lado más delgadito que somos nosotros. Siempre. Igual, por ejemplo, para mí esto es un tema súper curioso. Hace poco viajé en Copa para el interior, para Chiriquí. Nos hacen hacer una fila de 1.5 metros de distanciamiento para poder ingresar adentro del gate, o como se llama ese espacio, que eso no es un gate, yo creo. Luego, cuando estás adentro, las sillas para sentarte en la sala de espera tienen una cruz en el medio de cada puesto, porque obviamente no te puedes sentar pegado de la otra persona. Okay, pero en el avión vas pegada. Pero en el avión vas pegada. Cuando te subes al bus que te lleva al avión, también tienes que ir distanciado. Pero cuando te subes al avión, tú respiras la axila del que está al lado. Sí. No caben, pero ni en el excusado. Por favor, ¿qué nivel de congruencia hay aquí? Esto es una incongruencia total. Pero a mí se me ocurre llenar mi restaurante a 110% de capacidad. Y al día siguiente estoy en las noticias y están diciendo que es que restauranteros locales no cumplen con las medidas de seguridad. Por favor, o sea, realmente, pongámonos la mano en el corazón, ¿no? Sí, yo me he preguntado lo mismo de las aerolíneas, y no solo con Copa, porque está pasando en todas las aerolíneas. Eso va más lleno con un lata de sardinas, va igual como si no hubiera pandemia. Y te dan snacks en la entrada. No, o sea, y también en la mitad del vuelo, en otros lugares te lo dan en la mitad del vuelo, en otros vuelos. Depende de la duración del vuelo, si te lo dan al principio o en el medio, o no te dan, o solo te dan agua, pero al final igual te tienes que bajar la mascarilla. Yo sí me pregunto eso, ¿por qué? Y ellos dicen que es que el aire circula, y entonces el aire libre, ¿por qué no podría ser el aforo al 100% como es en las aerolíneas? A mí eso me resulta... Sí, bueno, para abordar un avión ahora hay que hacerse no sé cuántas pruebas. Que no siempre te piden. ¿No? Bueno. En el avión de Copa para viajar a Chiriquí no tienes que hacerte ni una sola prueba. Ah, sí. Porque es interior. Por supuesto, porque es porque bueno, no es pero igual estoy subiéndome a un espacio cerrado, 100% de su capacidad. Estoy de acuerdo. Y en donde me están permitiendo bajarme la mascarilla para tomar agua. Sí. Porque me lo están permitiendo, porque tú me estás dando el agua y tú me estás dando el snack. Pero mi restaurante tiene que tener 25% de ocupación y yo tengo que nebulizarlo cada 15 días. Nebulizar cada 15 días te cuesta de 50 a 80 dólares. Sí, no. O sea, hay una serie, sin duda, Elga, de incongruencias, inconsistencias en las medidas. Aquí las hemos señalado. Flores el otro día preguntaba, autorizaron música en vivo hasta con 6 músicos. Es decir, si fueran, ¿por qué no eventos? Si fueran 8 o 10, ¿eso hace la diferencia? ¿O 4? ¿Y por qué no se organizan eventos? ¿Por qué no se autorizan eventos? Si ya se autorizó ese tipo de, digámoslo así, de música en vivo para determinados ambientes abiertos, ¿por qué no se pueden hacer eventos también abiertos de otro tipo? Es decir, hay una serie de inconsistencias, incongruencias indiscutibles, ¿no? Esa de los aviones es quizá la más palpable, porque no hay ningún tipo de limitación en el aforo. El argumento será, bueno, es que de lo contrario no es rentable para la empresa aérea, cualquiera que sea, levantar el vuelo. ¿no? Pero ahí sí importa entonces la rentabilidad del negocio. Exacto, eso aplicaría para cualquier negocio. Para cualquier negocio aplicaría el mismo criterio y la misma lógica. Entonces, definitivamente, esta pandemia ha sido una calamidad pública en todos los países, ha causado pérdidas de vidas humanas irrecuperables, pero ha causado también una lesión terrible económica al planeta, ¿no? Al mundo. Algunos se recuperarán más fácil que otros, dependiendo de la inteligencia con que se manejen los planes de reactivación. Y de ahí es la preocupación válida que nosotros hemos expresado y que Elga también aquí expresa. Elga, ¿tu opinión de la constituyente? Originaria.
Esa es mi opinión. Yo lo plasmé en un artículo que se publicó en la prensa. Traté de hacer todo un análisis, de verdad, entender. Definitivamente necesitamos un cambio de constitución. Yo entiendo que eso no es la panacea. Yo entiendo que el cambio, una nueva constitución nos da un nuevo marco, un nuevo esqueleto y que nosotros como sociedad tenemos que realmente comprometernos con el cambio. Pero la constituyente paralela, a mí de hecho sin ser abogada ni constitucionalista ni nada por el estilo, yo soy una mera mortal que trabaja todos los días, para mí la constituyente paralela de hecho es hasta inconstitucional. Así que, pero esta soy yo sin ningún respaldo técnico. Yo sí creo que debe haber un cambio que origine el pueblo. El único punto aquí es que hombre, no siento que es una realidad cercana y la constituyente paralela para mí es simplemente más de lo mismo y se nota al ver quiénes están detrás de ellos tratando de impulsarla. Entiendo que hay un grupo de ciudadanos que lo están impulsando, de hecho a mí se me conversó para ver si quería también ser parte de la iniciativa, yo lo analicé y no me siento cómoda, pero ver a Blandón, a José Blandón impulsándolo como si su vida dependiera de eso o a otros más, para mí eso huele a fuchi. Y la gente me dice, bueno, pero ellos qué pueden hacer si al final somos nosotros los que tenemos que votar, o sea, es el pueblo el que tiene que votar por los 60 constitucionalistas o como se llaman las 60 personas que se sienten en la mesa de decisiones. Y sí, efectivamente es así, pero ¿y quién tiene el poder? ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene los accesos para poder llevar a gente a esa mesa? No somos nosotros los de a pie. Así que ver a los partidos políticos, para mí, eso a mí me da ronchas, definitivamente. Pero sí creo que debe haber un cambio, solo que yo sí creo una constituyente originaria como debe ser. Y otro tema que me gustaría saber tu opinión es el diálogo del seguro social. Se evalúa la posibilidad de hacer medidas paramétricas, de hecho es lo que recomiendan todos los expertos. El gobierno ha dicho que ese no es el camino, pero los expertos dicen, si ese no es el camino, es que no hay otro camino. El camino es que colapse, y yo estoy de acuerdo en que colapse. ¿Por qué? Porque a mí no me pueden pedir, ni a mis trabajadores, ni a la gente que cotiza o que paga sus cuotas, después de que tú ves que esta planilla crece como si le echaran fertilizante, que después de que tú ves los malos manejos del dinero y que nadie está preso, esto es como por combustión espontánea. La Caja del Seguro Social se fue al traste y nadie tiene la culpa. Entonces, como nadie tiene la culpa, ahora nosotros, que somos los que siempre tenemos que ver, salir adelante para ver cómo resolvemos las cosas, tenemos que pagar más y por más tiempo. Mira, el doctor Lao, en su primera conferencia que dio recién asumió la dirección de la Caja del Seguro Social, emitió todo este informe y habló de todas las medidas que él iba a tomar antes de tomar decisiones que pudieran afectar a los usuarios. Habló de todos los terrenos que tienen sin uso, habló de mandar funcionarios de la Caja del Seguro Social a cobrar a todas esas empresas morosas que tienen quién sabe cuántos miles de millones de dólares en morosidad. Habló de revisar los temas tecnológicos por los que no se podía llevar buenas cuentas o las cuentas de manera correcta. Habló de un sinfín de cosas. Nada de eso pasó. Yo me tomé el trabajo de hacer una bitácora de ese informe, lo tengo redactado, es más, se lo puedo hacer llegar. Y no pasó absolutamente nada de lo que él dijo que iba a pasar antes de comenzar a tomar decisiones. Entonces, a tomar decisiones que afectaran a los usuarios. Entonces ahora nos llevan contra la espada y la pared y nos dicen, no, lo que pasa es que sí, entendemos que hay botellas y entendemos que nos hemos robado la plata y entendemos que esto es un desastre y ha estado mal administrado, pero es que si ustedes no dan más plata por más tiempo, entonces la Caja de Seguro Social quiebra, pues tendrá que quebrar. Yo no estoy dispuesta a dar un real más para que siga siendo administrado por incompetentes. ¿Y qué pasa si quiebra? A decirme que tengo que pagar más de nuevo. ¿Y qué pasaría si quiebra? Bueno, que el país colapse, entonces a ver si en ese momento todos salimos a la calle a pelear por lo que tenemos que estar peleando y nos dejamos de quejar de que eso no es forma de protestar. Hay alguien que me pregunta aquí, que por favor te pregunte si tienes claro que la constituyente originaria es un golpe de Estado, que no está en ningún código, ley o carta magna.
La constituyente originaria no es un golpe de Estado. La constituyente originaria es el pueblo pidiendo que se haga un cambio. Tú no tienes que tener un golpe de Estado. ¿Por qué tienes que tener un golpe de Estado? Pero, Elga, la constituyente paralela es exactamente lo mismo. Si logras no es exactamente lo mismo. Logras conseguir el número de firmas que establece la propia Constitución para obligar que se convoque por parte del Tribunal Electoral una elección donde va a votar el pueblo, donde se van a postular personas tanto de partidos políticos como independientes. Y si logran los votos pueden ser constituyentes. 60 constituyentes establece la Constitución. Y tienen unos términos para redactar y presentar una Constitución que después es aprobada en un referéndum por el pueblo. Es decir, es el pueblo manifestándose 2 veces, sin alterar el orden constitucional vigente. Esa es la constituyente paralela, no es otra cosa. Es decir, yo no entiendo por qué la originaria tiene mayor validez. Las instituciones que han fallado y tenemos durante el tiempo en que se está redactando la Constitución sigue el gobierno y las instituciones funcionando normalmente, pero después funcionan de acuerdo con lo que establezca el nuevo texto constitucional. En cambio, las próximas elecciones funcionan con el nuevo texto. Sí, correcto. La idea de quienes están impulsando esto es que se logre un texto antes de las elecciones del 2024. Para que haya unas nuevas reglas en las elecciones del 2024. Esa es la idea. Pero inconstitucional no es, Guido. La constituyente originaria lo que ocurre es que se da, y esto es teoría constitucional pura y dura, se da en 2 circunstancias, o 3 más bien, cuando hay un acuerdo político nacional, ¿no? De todos los sectores, me refiero, no solo político, sino social. O cuando hay un golpe de Estado. De hecho, tuvimos la Constitución del 72 en una constituyente originaria. La Constitución esa militarista fue producto de una constituyente originaria basada en un golpe de Estado. O cuando hay tal estado de conmoción social que la gente sale a las calles y hace una revolución, como la Revolución Francesa. Esos son los 3 escenarios, no hay otros, para una constituyente originaria. No es un golpe de Estado, no necesariamente una constituyente originaria es un golpe de Estado. En el único caso que no es un golpe de Estado es cuando hay un acuerdo nacional. En los otros 2 son producto de golpes de Estado. Y quizás si el pueblo sale a la calle y exige un cambio de constitución y se llega a un acuerdo nacional, bueno, ¿es un golpe de Estado? No, es un acuerdo nacional. Por eso te digo que es uno de los casos. Originaria no es un golpe de Estado. No necesariamente, pero ese es uno de los 3 escenarios. Los otros 2 son con golpes de Estado. Es decir, romper la estructura actual del Estado. Pero asociar directamente una constituyente originaria con un golpe de Estado es un poco amarillista. No, yo te estoy haciendo la pregunta que me hicieron aquí para pedir hacértela. Sí, estoy diciéndole a Guido decir inmediatamente que una constituyente originaria es un golpe de Estado. No, solo se produce en 3 escenarios. Y los 3 lo hemos discutido aquí. 1, el acuerdo nacional. A mí se me ocurre que una forma de hacerlo es comenzar a trabajar con las comunidades y que de cada comunidad vaya surgiendo las nuevas necesidades y empujando una constituyente originaria. ¿Por qué tengo que pegarme a algo que encima a mí ni siquiera me parece que la constituyente paralela debería existir como tal? Pero existe en la Constitución. Bueno, porque la modificaron, pero tenemos que ir a un cambio, Elga. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por tus opiniones, siempre válidas y valiosas. Vamos a un cambio, no se vayan. Y suerte con la campaña contra los corruptos. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Ya estamos de regreso con más, Mr. Guido. De regreso con más, Flor. Flor, anoche fue la transmisión del foro conversatorio sobre el tema de Rompamos el Silencio y ha sido muy comentado en redes sociales y ya está disponible en YouTube. Y la gente lo está viendo con avidez y muy interesante toda la conversación, la dinámica que se logró ahí entre los participantes. Sí. Eso yo creo que es importante que la gente vaya sensibilizándose. Entiendo que también hay una campaña de calles, Flor. Háblanos un poquito de tanto del foro como de la campaña de vallas en calles y avenidas. Sí, el foro se transmitió ayer en Oye TV y en Eco TV. Y también en nuestro canal de YouTube, ya está disponible para quien quiera verlo. Hay información de riesgo suicida, de cómo ayudar a una persona, cómo ayudarse a uno mismo, el impacto que tienen las redes sociales, los medios de comunicación, la fatiga pandémica,
la importancia de ayudar a los niños y entender el mundo emocional de los hijos en este momento. Y bueno, esto fue ayer, en efecto. Está disponible en el canal de YouTube y está el link en mi Twitter, ya está el link para el que quiera verlo. Es un programa de 1 hora y 13 minutos. Gracias a los que pudieron verlo. Eso por un lado. Por otro lado, sacamos unas cuñas también de prevención. Están en casi todas las emisoras del país. Lo hicimos con la Asociación Panameña de Radiodifusión. Y esas emisoras que forman parte de la Asociación Panameña de Radiodifusión, entre ellas las emisoras de Medcom, han estado pues pasando los mensajes. Entonces, los que no oyen aquí en los cambios de este programa han estado saliendo. Por otro lado, tenemos dos cosas más. Uno, la campaña de calle, que son vallas impresas y digitales con mensajes limpios. No son mucho texto, o sea, son 2 palabras básicamente. Hay una imagen que lo que hace es destacar a la persona que está pasando un momento difícil, que cuente con otra persona, que no está sola, que todo pasa, etcétera. Por ahí están, hay una en Vía Israel, hay otra en Vía España con la 2 de octubre, hay varias digitales ahí en Calle 50, en Multiplaza, va a haber en el interior, en Corredor, en Santa María, etcétera. Y lo cuarto que estamos haciendo, y los invito a buscar el suyo, estamos repartiendo el libro de Rompamos el Silencio. En esta 4ª edición estamos repartiendo los libros en 48 comercios. En las redes sociales de Rompamos el Silencio, así como en las mías, están los lugares donde estamos regalándolos. Solamente hay que acercarse a las cajas y pedirlos. Ahí en Arrocha, no en todas, hay como en 8 Arrochas creo que es. Pero para ver específicamente cuáles son, están en mis redes, ahí en Rivas Smith, hay en los domicilios de Antiburger, hay también en, no sé, hasta en la Junta Comunal de Don Bosco, para el que quiera ir a buscar el suyo, están disponibles. Es un libro de prevención que puede leer usted o regalárselo a la persona que esté pasando un momento difícil. Así que eso, invitados a buscar su libro. En el lugar donde no encuentren, escríbanos y buscamos cómo hacérselos llegar. Gracias, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y bueno, te felicito, Flor, por el impulso que le has dado y ojalá esta campaña cale, que es de lo que se trata. Ojalá, mira, mientras le salves la vida a uno, ya valió la pena todo. Y evitemos que sigan en aumento el número de personas que ¿Sabes que un punto importante antes de irnos rapidito? En el panel hablábamos del tema de la cifra de los suicidios en Panamá. 1 cada 3 días, 6 intentos por día. Pero en pandemia esperábamos un aumento significativo y nos ha dado, pues porque es un tema de vínculos al final. Si una sola persona está contigo, una sola persona te hace sentir que hay esperanza, te salvas. Entonces ahora más tiempo en familia ayuda a muchísimas personas. A eso es lo que se atribuye que no haya habido más suicidios. Pero sí ha habido los factores predisponentes. Por ejemplo, hay más violencia domiciliaria, por ejemplo, doméstica. Y si se espera un aumento es cuando se acabe la moratoria. Porque entonces sí empieza ahora todo de risa y alegría. Cuando toque pagar la cuenta, así es. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que la premisa sea falsa. Ojalá. Bueno. Que tengan buen día y sigan con Conéctate con la Estrella. Hasta mañana.